en estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. No sos un mueble en un rincón, o solo un número en un legajo. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué placer volver a encontrarnos a través de estos vivos que comenzamos apenas la semana pasada. Quienes no lo pudieron ver hasta el momento, no pudieron seguir en vivo la charla, todavía tienen la posibilidad, y la van a tener por un largo tiempo, de poder verla en el feed de la cuenta de Instagram de Diego Rodríguez. Y bueno, segunda charla. ¿De cuántas? Todavía muy claro no lo tenemos, pero lo cierto es que
en la primera charla tocamos superficialmente un montón de temas que están relacionados con la salud. Prometimos hablar de salud y no de enfermedades. Esto no es una charla donde vamos a describir alguna patología o, digamos, no. Acá es cómo podemos hacer para estar mejor, para llevar una mejor calidad de vida, el tema de los hábitos, qué podemos cambiar, preguntarnos por qué ciertas cosas que hacemos regularmente y que quizás nosotros creemos que las estamos haciendo bien, que nos hacen bien y resulta que no. Bueno, en fin. Y dentro de todos los temas que salieron en la charla pasada, en algún momento superficialmente se mencionó, en la parte que hablábamos del peso de las palabras y del poder del discurso materno, por ahí entró las cosas que le decimos a los chicos. Ya sea desde el rol de madre, de padre, de abuelos, me sale tutores encargados con el cuaderno de comunicaciones, pero la gente a cargo de los chicos, bueno, los docentes también, el cuidado que tenemos que tener a la hora de hablar siempre, o sea, eso es siempre, pero acá vamos a hablar puntualmente de en hacer foco en los más pequeños, en las cosas que le decimos, en el movimiento, la importancia del movimiento, en que crezcan de una manera que desarrollen una vida saludable y bueno, y lo que vaya surgiendo también. Así que bueno, bienvenidos nuevamente, gracias por estar ahí. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. ¿Fui clara o...? No, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Yo te estaba escuchando y para mí estuvo perfecto. ¿Te sumarías a la charla si no estuvieras acá? Yo creo que sí. Domingo, ahora te digo lo que haría, me abriría una cervecita, me iría al patio o hasta donde llegue la señal y me pondría a escuchar la charla relajado, pensando en mis hijos, pensando en tantos chicos que, a ver, a esa edad uno tiene toda la ilusión, todas las ganas de cumplir los sueños, ¿no? De ser feliz. Y bueno, y un poco yo creo que la salud está relacionada con eso también. Con ser feliz, tal cual. No, y bueno, pensaba en los chicos en este contexto, yo como mamá de dos nenas de 5 y 8 años, yo creo que son quienes más han cumplido el aislamiento, los más chiquititos. No van al jardín, no van a la escuela, no salen a la plaza, no coordinan un encuentro en la plaza con sus amigos, como puede ser por ahí un adolescente. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado con la actividad física en todo este contexto también, no? Sí, tal cual. Sí, yo creo que todas las edades han tenido un aprendizaje en esta cuarentena, ¿no? Todos los grupos etarios, cada uno le ha tocado de una manera distinta. A veces las personas que ya hemos vivido un poco más de tiempo, lo que hacemos es como comparar lo que hacíamos, lo que nos perdimos, lo que tenemos, lo que volvimos a revalorizar. En cambio los chicos yo a veces los veo que... O sea, yo creo que el problema de los chicos seguimos siendo nosotros, los grandes, en muchos aspectos. Fíjate cómo a veces ellos hay cosas que no las han vivido y nosotros les decimos, uy, no sabes todo lo que te estás perdiendo. Pero es lo que viviste vos. Claro. Es lo Yo que... a tu edad no sabes lo feliz que era jugando en la vereda. no existía el celular. ¿Te gustó el video que subí con los chicos jugando en la vereda? Copado, ¿no? Está bueno. Sencillo. Está bueno como con poquito, con un poco de creatividad, que no es poquito, la creatividad es mucho, pero justamente es muy valiosa cuando por ahí no necesitas demasiados recursos, demasiado dinero, teniendo la creatividad con poco capital, digamos, sí. se puede motivar el movimiento. Sí, ¿quién no tiene un pedazo de asfalto gigante? ¿Qué ciudad no tiene un espacio así? O una vereda segura, no hace falta hacerlo en la calle, donde vos puedas diagramar, crear un circuito de movimiento siempre a través del juego. Yo creo que una de las características que relaciona la salud en los chicos es el componente lúdico. Si no hay juego, si no hay diversión, que creo que ahí es donde a veces los padres o los profes o los maestros a veces nos quedamos un poco faltos de creatividad y nos falta un poco de juego, de diversión, de pasarla bien y a partir de ahí de moverse. Sí, o por ahí creemos que no es tan importante que jueguen, digamos que me pasa lo siguiente, voy a dar un ejemplo personal y el único, porque no me gusta dar muchos ejemplos personales, pero
Cuando están en esa etapa que algunos piensan que ya deberían leer y escribir, porque están en el último año de nivel inicial, o sea, salita de 5. Entonces, muchas mamis preocupadas porque todavía no leen. Y la seño manda actividades que tienen que ver con jugar, pero tiene que ver con jugar y con aprender de otra manera, o sea, jugando, no con la tarea clásica de copiar la A, la B, el trazo, el todo, completar el renglón, porque están en sala de 5. Así que por ahí estamos exigiéndole un montón y una manera de aprender que nosotros creemos que es la correcta, cuando a través del juego creo que quedan muchísimo más selladas. Tal cual, sí. Y las cosas, para aprenderlas, vos fíjate que cuando vos recordás algo lindo de tu vida, generalmente tiene que ver con esa etapa, con algo vivido, con mucha inocencia, con mucha ilusión, con toda esa fantasía que tenés. Tu cerebro a esa edad es ideal, es terreno fértil para que las experiencias se vayan capitalizando y que después esa niñez feliz, jugada y sobre todo vivida desde el cuerpo. Yo creo que todo lo que se recuerda, vos fíjate que vos lo que recordás es lo que viviste con el cuerpo, la experiencia. Generalmente la memoria está relacionada con la emoción y la emoción vivida desde el cuerpo. Entonces eso es importante, no hay que privarlo a los chicos en la educación de que todo lo que aprenden desde lo intelectual, desde la razón, el leer, el escribir, eso hay que pasarlo sí o sí por el cuerpo. Y de ahí la importancia de la psicomotricidad, la importancia de la educación motriz, de que los chicos... mira, hay una autora francesa que yo sigo muchísimo, que es Thérèse Bertherat. Ella dice que si un chico no maneja cierta cantidad de palabras o de recursos lingüísticos, se lo podría denominar analfabeto. Y yo cuando veo la capacidad de movimiento que tiene el cerebro de un chico y los que ejecutan en la vida diaria, digo, son analfabetos motrices. Muchos de los chicos de la actualidad tienen una pobreza en su repertorio y en sus recursos motrices. Y es una pena, es una picardía, porque en realidad nosotros deberíamos ser conscientes, los adultos, de la importancia que tiene el movimiento y tu variedad de movimientos, tu repertorio motriz para tu desarrollo intelectual. La psicomotricidad nos enseña que la inteligencia de un chico se desarrolla en base a las experiencias motrices que tiene. Por eso a los chicos no hay que ponerlos en un corralito o en un andador, no hay que atarlos a una columna porque claramente necesitan experimentar el mundo desde lo corporal para desarrollar el intelecto. Claro. Hay estudios muy interesantes que se han hecho donde se ha visto que chicos que caminan, que andan descalzos, tienen un coeficiente intelectual mayor. Fíjate qué importante, qué dato. O sea, zapatitos no. Mirá. ¿Hasta qué edad descalza? No, fíjate una cosa, pero fíjate que todo eso es interpretación del mundo adulto. Porque ¿cuántas veces viste un chico, un bebé de 4, 5, 6 meses con un par de zapatillas de marca? Que vos decís, ¿para qué si no las necesita ese chico? O miralo ya en las edades de tus hijos, por ejemplo, de tus hijas, que, por ejemplo, llegan del colegio, llegan de afuera y lo primero que hacen es, se sacan el calzado y se quedan en patas. Sí. Ya a esta altura del año ya se levantan y quedan en patas. Totalmente, porque la cantidad de receptores propioceptivos que tiene la planta de nuestro pie, esa es la forma en la que vos estimulás a tu cerebro y le mandás información de cómo te sentís por dentro. De qué Claro, nosotros estamos acostumbrados a percibir el mundo y la realidad a través de los sentidos, fundamentalmente la vista, quizás un poco exagerado, por eso nos hemos vuelto un poco prejuiciosos o por eso miramos mucho la opinión de lo que piensan los demás, porque estamos todo el tiempo viendo y a veces comparando. La pregunta es, ¿cómo se sienten los chicos? ¿Están cómodos con ese calzado? ¿Están cómodos con ese guardapolvo, con esa indumentaria? ¿Esa mochila no les está haciendo mal? Es decir, nosotros, o visto también desde el punto de vista escolar, los chicos a nivel escolar, por determinados motivos, iba a decir excusas, por determinados motivos, cada vez se mueven menos. En los
recreos ya no se puede correr mucho, los padres a veces también por un poco de este concepto de la inseguridad, etcétera, tampoco los dejan mucho tiempo solos, estamos como más pendientes de ellos. La pregunta es, ¿qué desarrollo motor estamos generando en los chicos? Que eso tiene un impacto intelectual y que tiene un impacto en el resto de su vida. Creo que es una pregunta que tenemos que hacerla, ponerla sobre la mesa y entre todos, los maestros, los profes, los kines, los psicomotricistas, tenemos que empezar a diseñar movimientos y experiencias motrices cuidadas, seguras, para que esos chicos desarrollen su intelecto, sean más inteligentes, pero también sean más felices. Y que tengan, a ver si entendí bien, conciencia corporal. Porque capaz que ni siquiera conocen los movimientos que son capaces de hacer y los efectos que tienen, las sensaciones que les generan. Chicos demasiado guardados, como os decís, o quizás que no han caminado descalzos en el pasto, en la arena, ¿no? Que sí, no han experimentado. Imagínate. A veces le decimos, no, calzate que te vas a enfermar. Es decir, el mensaje de los adultos a los chicos, yo te puedo contar algunas frases que ahora las tengo, en algún momento las anotaba porque me llamaban la atención. Por ejemplo, cuando vos le decís a un chico, calzate que te vas a resfriar. ¿Con qué evidencia científica, con qué argumento, con qué, ahora que estamos todos tan científicos con la salud y que estamos midiendo ahí todo, es decir, está clarísimo que no se enferma el que quiere, sino el que puede. Claro. Y no es una cuestión de andar descalzo que te enfermas o no. Tiene que ver con un montón de otras cosas. O lo mismo pasa cuando vos empezás a criar a tus hijos con todo el temor del primer hijo y qué sé yo, y lo tenés todo el tiempo alzadito y lo cuidás y lo tenés en una burbuja de cristal. El primer día que lo sacaste afuera se te enfermó. Sí. Porque la inmunidad empieza desde el momento que esa criatura está en la panza de la mamá. El parto natural es la primera inmunidad que adquiere el chiquito. Y después, esas experiencias, eso de llevarse los dedos a la boca, eso de andar por el suelo, de gatear, de ensuciarse, de arrastrarse, eso forma parte del desarrollo motor de un chico. Y hoy, la educación que nosotros hemos generado, este mundo del falso confort, como le digo yo, los está privando de eso. Entonces después, cuando llegan a los 12, 13 años, vienen los padres a la consulta hasta un poco enojados diciendo, y se la pasa todo el tiempo sentado con el teléfono, con la tablet, está todo el día mirando la tele. Y la pregunta es, ¿vos qué ejemplo les dimos para que se muevan? Para que no estén todo el tiempo sentados, para que anden descalzos, para que estén con ropa cómoda, para que se tiren al piso, para que tengan experiencia desde lo corporal. Vuelvo a decir lo mismo, la clave en los chicos va a estar si todo eso que están aprendiendo desde lo intelectual también lo pasan por el cuerpo, porque ahí van a poder conectar mente, cuerpo, y eso sin ninguna duda va a tener un lenguaje desde lo emocional. Ya me acordé de la frase de la charla pasada que dijiste, no corras que te vas a caer. Es terrible. Y que se lo aseguras tanto que te vas a caer que un 90% capaz que se cae, ¿no? Desde el raspón. Exacto, desde la PNL. Y a partir de ahí ya quedan asustados para correr, ¿no? Para toda la vida. Es que si a vos de chico, tu papá, que es tus padres, que son tu máxima referencia en cuanto a lo que está bien, a lo que está mal, a lo que es la educación desde casa, desde el hogar, ellos te dicen, no corras que te vas a caer. Hay dos cosas para analizar en ese mensaje. El no corras produce todo lo contrario. Desde la PNL está súper estudiado que vos le decís a alguien, no corras, y eso es, te vas a caer. Claro. O sea, lo estás sentenciando a que se caiga. De hecho, se va a caer siempre. Y la gran pregunta es, ¿y si se cae? ¿Qué problema hay? ¿Cómo se aprende en la vida si no te caes y te levantás? Y míralo a largo plazo y lo que es la memoria motriz, la que queda grabada en el cuerpo. Vos sabés que uno de los principales miedos de los adultos mayores es el temor a la caída. Y vos decís, ¿cómo un adulto mayor va a tener temor a la caída? Y si cuando ese adulto tenía 5 años, sus padres ya le decían, tené cuidado que te vas a caer, caerse era malo. ¿Y sabés cuántas cosas hemos interpretado? No llores. No llores. ¿Cuánto daño ha hecho no llores? No llores. No llores más. Tal cual. Sí, no llores. Como que hay cosas como correr, llorar,
expresar sentimientos, decir hoy estoy triste. Sí. No tenemos lugar a la tristeza. Vos fíjate que en este mundo de tanta exposición, de tantas pantallas, esto de que nos vemos, nos gusta, estamos para ver y para ser vistos, ¿no? De sentarnos cuando se podía, ahora se puede, sentarse a comer en un restaurante, ponerse en la vidriera, cosa de que el que pasa por afuera vea que estás ahí, la selfie constante para mostrar lo que estamos haciendo, en esto de estar tan atentos a lo visual, como mencionabas al principio. Tal cual. Y eso después también se traslada al consultorio y a la salud en sí, porque cuando de pronto el desarrollo motor de un chico es interesantísimo. Es lo que yo siempre hablo de la plasticidad cerebral de un chico y cómo esto después también se puede mantener en la adultez. Vos fíjate que el desarrollo motor te va mostrando como que hay fases sensibles, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa una fase sensible? El estímulo que le das a un chico, por ejemplo, entre los 6 y los 10 años, tiene que ser de coordinación. No podemos poner en debate si tiene que hacer fuerza, si tiene que hacer resistencia. No, tiene que ser coordinado. Su sistema nervioso tiene que aprender varios deportes, no uno solo. Cuanto más experiencias tenga, más rico va a ser su futuro, más sano va a estar. Y mirarlo siempre, yo siempre trato de tener como una mirada amplia y a largo plazo, ¿no? Que es cuando vos llegás a la edad adulta, uno de los miedos más grandes que hay es justamente de perder la memoria, de perder tu capacidad de movimiento, esto ya no lo puedo hacer, yo antes caminaba y ahora no. Pero lo que tenemos que preguntarnos, yo sé que todos vamos a envejecer, no tengo ninguna duda. Ya di un ejemplo un poco fuerte la semana pasada, me dijeron, Diego, anda más tranquilo con los ejemplos, y el de la muerte fue durísimo. Pero pensemos uno más suavecito. No, es un ejercicio, está bueno, te defiendo, estuvo bueno, por ahí estuvo bueno. Y a veces hay que fue un sacudón, a veces hay que impactar un poco porque pareciera como que muchas veces las personas hasta que no les pasa algo, uh-huh, no reaccionan. Claro. Y bueno, si tenemos... Y ser conscientes de estas cosas, para mí que suman. Y aparte, ¿cuándo las vamos a hablar? Hablemosla ahora que estamos a tiempo, muchas veces estamos a tiempo de generar cambios saludables. Entonces, para eso estamos haciendo todo esto, el Pela ahí, meta a tocar botones, Pela. Vamos bien, Pela. ¿Qué dicen tus fans? Porque ya sé que son tus fans, son tus seguidores. Están saludando. Muy bien. Bueno, y retomando un poco la idea de esto del no llores y demás y de la exposición, vos fíjate que, para cerrar eso que arranqué, nunca nos mostramos tristes. Siempre vos agarrás las redes sociales de cualquiera y es una vida genial, perfecta, todos se llevan bien, paz y armonía con sus hijos, con sus maridos, es toda una divinura. Sí. Yo creo que hay chicos no nos permitimos mostrar los fracasos. Exacto. Como tal cual. No, y eso se ve mucho en el deporte, en la inserción deportiva. Vos imaginate que el deporte lo inventaron, no sé, los griegos en su momento con un fin establecido, claro, de la competitividad, del desarrollo de un montón de cualidades que a no todos los chicos les interesa eso. Entonces la pregunta es, ¿y si mi hijo no está para el deporte? No está para el rugby o para el fútbol o para lo que en teoría el mandato dice que tu hijo tiene que hacer. A mi hijo le gusta andar en rollers. ¿Qué pasa? ¿Se entiende? Entonces a veces también pasa esto de la frustración de que el chico no puede hacer un deporte y por eso no se mueve. Y hoy te digo que las estadísticas, así como están las estadísticas virales, están las estadísticas del sobrepeso y la obesidad, y que son durísimas. Nosotros estamos conviviendo con una pandemia de hace mucho tiempo que se llama sobrepeso y obesidad. Y yo dije, cuando empezó todo este lío, yo dije, qué linda oportunidad para que empecemos a hablar de salud en serio. Claro. Y justamente las personas con sobrepeso y obesidad son las que peor la están pasando. Pero no me lleves para ahí porque no vuelvo más. Me meto ahí y no vuelvo más. Porque... ¿Para el próximo? Para el próximo, sí, porque son temas muy sensibles que un día alguien tiene que decirlo. Fíjate que muchas veces las personas que tienen problemas con el COVID y no por el COVID. Con lo cual,
yo digo, si realmente el desafío, la batalla, la lucha va a ser que la gente esté sana, hablemos de la pandemia de la obesidad y el sobrepeso, que es terrible. Y ojo, no tiene que ver con recursos. En Estados Unidos los índices de obesidad infantil son altísimos, altísimos. Y ahí tiene que ver la comida chatarra, la falta de movilidad, porque usan el auto hasta para ir a 2 cuadras, no existen las veredas, no existen los lugares, no en todos lados, pero no sea, hay países muy desarrollados que sus indicadores de salud no son buenos. Pero volvamos a Argentina y a Gualeguaychú. Yo digo, mirá qué interesante este concepto de la plasticidad cerebral. A ver, ¿qué es la plasticidad cerebral? Nosotros tenemos en nuestra cabecita 80.000 millones de neuronas. ¿Sí? Muchas, ¿eh? Esas neuronas están todo el tiempo contactando entre sí, generando sinapsis y desarrollándose. Perdón, ¿tenemos la misma cantidad de neuronas durante toda nuestra vida? Bueno, hay un desarrollo que se hace hasta la adolescencia, la pubertad, y luego, a partir de una determinada edad, algunas luces se pueden ir apagando. ¿A partir de qué determinada edad? Ponele los 35, pero mira qué interesante que es la prevención. La prevención te dice, está bien, vamos a envejecer, pero ¿da lo mismo empezar a caer de acá que de acá? No. Entonces, mirá qué lindo la oportunidad que tenemos de que la plasticidad cerebral, porque los chicos tienen una esponja en la cabeza, y vos lo que aprendiste entre los 6 y los 10 años a nivel psicomotor, se te nota de por vida, porque y viste que está la frase de los entrenadores, no, este hizo este deporte de chico. Claro, porque se nota. Se te nota la fluidez, la coordinación, el poco gasto energético. Ahora, ¿qué pasa? Luego entran en un sistema los chicos, que es el sistema del automatismo. Que eso se conoce en las neurociencias, se conoce como la poda neuronal. Es decir, claro, empezamos a funcionar en un automatismo que lo que busca son dos cosas: que vos gastes menos energía y que tomes decisiones rápido. Pero ¿qué ocurre? No hay más sinapsis, porque no hacen falta, se responde con un automatismo, se da una respuesta que siempre es la misma. Y eso lo haces cuando caminás, cuando balanceás tus brazos, cuando te agachás, cuando respirás, etc. Entonces, ¿en qué consiste la estimulación a un chico para que tenga más repertorio motriz? En romper esos automatismos y que vuelva a haber conexiones neuronales nuevas. Nosotros hablamos cuando tenemos un chico, yo siempre le digo a mi equipo de laburo, esto es gimnasia cerebral. La mamá me lo trajo porque se le chocaban las rodillas o porque la columna estaba un poquito torcida. Eso es la mirada externa, eso es lo menos importante del problema. Yo, trabajo sobre su columna que está un poquito torcida, pero la clave es la gimnasia cerebral. Nosotros tenemos que generar un movimiento que impacte en tu cerebro. Primero, en el sistema límbico, que ese movimiento que hiciste tiene que ir directamente a la amígdala, al hipocampo, a la ínsula, y desde ahí, desde esos ganglios de la base, que suba directamente a la corteza cerebral si lo querés hacer consciente. O no, porque por ahí es un movimiento que estás jugando y no te diste cuenta cómo te moviste, pero tu cerebro se enteró que estabas haciendo gimnasia. ¿Y después se le dejan de juntar las rodillas y la columna se acomoda? Cuando vos modificás la percepción que él tiene del cuerpo, que eso es la conciencia corporal, a partir de ahí podés modificar la estructura. Nosotros utilizamos un concepto que es... ¿Y eso en adultos se puede hacer o ya es tarde? Tal cual. Ese es el tema. El tema de la plasticidad cerebral es que primero te cierro lo anterior porque me parece que es muy valioso, que es que vos, a partir de que tomaste conciencia corporal, yo te pido que pongas tus rodillas más derechas y vos vas a saber qué hacer, porque te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Claro. Si no, como que el mensaje entra por acá, sale por acá, y el chico va a la casa y pone las rodillas como estaban. Mirá, te cuento un estudio que se hizo de evidencia científica, que ahora los kinesiólogos, la salud tiene que ir por ahí porque es lo que corresponde. Agarraron un grupo de lechuzas de diferentes edades. ¿Sí? Lechuzas. ¿Te gustó este ejemplo, Pela? Pela, una foto de lechuza no tenía para hacer me una foto de faltaría una lechuza. lechuza. Una bizcachera, me encanta. ¿Te imaginas? Googleame. ¿Te imaginas 50 lechuzas pero de diferentes edades? Con anteojos, que los anteojos lo que hacían era le distorsionaban la realidad. Por ejemplo, te hacían mirar todo para la derecha. Pobre lechuza. Cada vez que salía chocaba contra la pared o se estropeaba.
Sí. Esto lo hicieron con lechuzas de diferentes edades. ¿Y por qué con lechuzas? Con animales, siempre hay que experimentar con animales. O vos querés que te pongan la vacuna rusa a vos y no, ¿está? Que se la pongan primero a los animales. Bueno, ¿y qué pasaba con las lechuzas? En un determinado tiempo corto, todas se adaptaban, a pesar de estar viendo mal la realidad, se adaptaban a volar bien, o a moverse bien y no estropearse. Pero mirá esto qué interesante, las chiquititas, las bebés y las adultas lo hacían en el mismo tiempo. Es decir, que la plasticidad cerebral la podés generar en los niños y la podés generar en los adultos. Hay esperanza. Por supuesto que hay esperanzas. Y entonces, quizás el próximo domingo o en breve cuando nos juntemos de vuelta, quizás podamos empezar a entender cosas de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como la demencia senil. No tengo que hablar de patología, pero si vos ves lo que pasa en el Alzheimer, es todo lo contrario a lo que estamos diciendo que hay que desarrollar. Y la pregunta es, todos creemos que estamos condenados para tener tal proceso degenerativo o de enfermedad. Y no es tan así. Lo charlamos el domingo pasado, es un 8 o un 10% del componente genético. El resto son hábitos. Ahora, vuelvo a decirlo, si vos a los 70 años querés estar tranquilo y tener buena memoria y pensar y todo, eso tiene que ver en el desarrollo psicomotor que tuviste. O si no, ¿por qué cree la gente que los deportistas se recuperan tan rápido? ¿Qué? ¿Están tocados por la varita mágica? ¿O quizás su estado físico y su preparación antes de romperse era tan buena que después los kinesiólogos que nos dedicamos al deporte los tocamos así y se recuperan? ¿Me explico? ¿Y eso por qué no puede ser llevado al común de la gente, al atleta urbano, al tipo de a pie? ¿Por qué no se le puede dar las mismas posibilidades de prevenir los procesos degenerativos cerebrales? Paro ahí porque no quiero hablar de enfermedad, pero vamos con los chicos y esta oportunidad que tienen de que esa esponja que tienen en la cabeza tenga mucha variedad de movimiento y que no exista esa poda que nosotros solemos generar cuando le decimos a un chico, no, vos a partir de ahora vas a jugar al fútbol. Y ahí te tiro una frase para que también ¿existe el deporte ideal? El deporte es la única alternativa. ¿Te han pedido consejo de cuál es el deporte que recomendás para mi hijo? Todo el tiempo. ¿Y sabes qué es peor? ¿Qué recomendás? Te voy a contar una infidencia. Cuando muchas veces, esto es mucho más sensible de lo que uno cree. Antes, en la antigüedad, cuando yo era chico, te mandaban a hacer deporte cuando tenías un problema de columna. Por ejemplo, te venía un chiquito con una cifosis, ¿sí? Con el pecho hundido, los hombros para adelante, o con una escoliosis, una desviación lateral de la columna, y la indicación era hacer deporte, remá, nadá, movete. Y la verdad que yo me acuerdo que fui a remar, y remé 2 veces en mi vida, no sabía remar, la pasaba peor arriba del bote. Hoy, gracias a Dios, hay alternativas para que vos puedas derivar a un chico a que se prepare del punto de vista motor para que luego disfrute de ese deporte. ¿Hay un deporte ideal? No, ninguno. No hay un deporte, la natación no es tan así, porque por ejemplo... Tiene una muy buena fama la natación, con el tema de que no hay impacto, ¿no? Tiene buen marketing. Sí. Sí, pero por ejemplo, yo siempre digo, la natación es buena si vos sabés nadar. ¿Sabés que hay gente que hasta le tiene miedo al agua? Y que no es tan sencillo tirarse al agua y que tus músculos se estiren y que tus pulmones respiren profundo. No es tan sencillo. Hoy por suerte existen alternativas y una de esas alternativas es la gimnasia kinésica, donde vos lo que haces es tratar de darle salud para que el chico tenga el cuerpo disponible, pero después para que se divierta, para que juegue. Es que si no... Y si quiere hacer deporte, lo vamos a acompañar con todo gusto. Sobre todo los fanáticos del deporte vamos a estar ahí, pero cuidado que el deporte no es un remedio. No es un remedio. No es un medicamento. ¿Es qué? No, el deporte es una actividad para competir que es muy entretenida, que la consumimos muchísimo y que quizás tengamos que empezar a charlar más de estos temas porque yo una de las palabras que sigo buscando en el diccionario
todos los días es esencial. Yo quiero que redefinamos de vuelta la palabra esencial. Hay unos limpiadores líquidos que tenían la publicidad esencial, pero bueno, no, me ubico nuevamente. Lo esencial, lo que necesitamos sí o sí, lo que nos hace ser. O como me decías vos, las necesidades básicas. A ver, lo esencial para mí, para que un tipo esté bien, es que tenga aire, que tenga agua, que tenga afecto. Ahora, cuando yo estaba en el medio de la cuarentena, de la pandemia, en casa, mirando la tele, ponía un programa de Chimentos, y yo miraba y decía, ¿será tan esencial? Sí, porque pusieron actividades esenciales. Ahí está, desde ahí te empezó a hacer y capaz que la de palabra, ahí, ¿no? Pero yo digo, vos no, tenías en el ASPO tenías el listado de lo que era esencial y lo que no. Y sí, prendías la tele y veías ese programa de... Y un canal destinado... Es esencial. Y un canal destinado a lo esencial, pero a lo realmente esencial, porque después se habilitó el fútbol. El fútbol está habilitado, ¿sí? Y después se habilitó, no sé, en los casinos, y después se habilitó que gracias a Dios que se habilitó todo, pero nos estamos olvidando de habilitar otras cosas, que creo que tenemos que entre todos, sin enojarnos, sin grietas, sin contaminarnos, digamos, tenemos que empezar a hablar de realmente lo que las personas que estudiaron y se prepararon para esto opinen sobre lo que es esencial. Es un buen momento para resetearnos y empezar de vuelta, pero vamos a construir algo que lo esencial haga que nuestros hijos y nuestros nietos y todas las futuras generaciones realmente estén más sanas. ¿Es muy utópico? Mientras te escuchaba me preguntaba si las generaciones anteriores eran más sanas o no. Porque se tiende a pensar por ahí, sí, antes teníamos más libertad, los chicos jugábamos solos en la plaza, ahora están más guardaditos en su casa. Pero a la vez, antes capaz que no los dejaban ensuciarse, gatear mucho, le ponían zapatitos también, a las nenitas vestidos de adulta, ¿no? Es como que... Mira, antes, Sabina, no se podía elegir. Tampoco, claro. Si vos no podés elegir y no tenés la libertad de poder, qué sé yo, ir a la plaza o decir... Imagínate que yo cuando era chico hubiera dicho que quería estudiar danza. ¿Qué hubiera pasado? Decímelo. Capaz te decían, ¿estás seguro? No, mirá, fútbol, porque mirá, van tus amigos a fútbol. ¿Qué me hubiera dicho mi viejo si yo le decía que quería ir a lo de tal? Para no hacer publicidad. Porque hay muy buenas en Gualeguaychú. Pero digo, es más, ¿sabes lo que te digo? Yo pondría baile, danzas, expresión artística, creatividad, innovación, igual que tecnología, igual que ecología, en los colegios. Es ahí donde tiene que estar el aprendizaje, es ahí. No depende de que, mirá, Sabina, qué capa tuvo los recursos y la posibilidad de darle a sus hijas la posibilidad de estudiar música, que ya la escuché ahí tocando. Pero ¿eso qué es? Eso es tu motivación personal. ¿Cómo no existe lo esencial, no? Lo realmente esencial, Manu, vos tendrías que haber estado acá, ¿eh? Sí. Te escapaste hoy. Llegaste tarde. El domingo ¿Cuánto que tenemos de tiempo, no? ¿Cuánto queda? Estamos a 20. ¿Estamos a 20? ¿Lo sumamos, Manu? Dale, vení. Manu. Vení, loquito, vení. Bueno, qué lindo participar de esta charla, me encanta. Los estaba escuchando. Y la verdad que me resultó muy interesante cuando tocaron el tema emocional. ¿Sí? Cuando me dijeron, cuando decías vos, Diego, esto de nadar, que nadar es bueno, es recomendable, pero no es para cualquiera. ¿Sí? Que hay personas que les cuesta respirar abajo del agua. No hay una receta, ¿no? Claro, tal cual. Y muchas de las cosas que yo he observado es esto de impulsarla a la persona sin considerar su mundo emocional. ¿Sí? Es decir, en presencia del miedo, el nenito como trabajando este patrón respiratorio, lo tiran al agua porque así aprende. Eso es lo que se dice. Claro. Y eso es un discurso, es una narrativa de esta cultura nada más. Claro. ¿Sí? Y nosotros lo sabemos, al menos mi maestro en coaching siempre lo dice, no hay mejor forma que aprender desde la emoción de la ternura. ¿Sí? Desde la ternura. Desde la ternura. ¿Sí? Desde esa plataforma, desde esa base, después podemos trabajar desde diferentes mundos emocionales, ¿sí? Porque posiblemente un tenista necesite traer la rabia para pegarle. Absoluto. Pero la comprensión
va a aparecer siempre desde la ternura. ¿Sí? Porque hay algo que sucede a nivel biológico que no nos vamos a meter ahí en ese tema. ¿Sí? Pero me resultó súper interesante cómo con un nene donde tiene toda la permeabilidad para poder aprender, podemos entorpecerle su aprendizaje. Tal cual. ¿Sí? Y ¿sabes cuándo se ve mucho también? Cuando mi gusto, y esto lo digo porque lo viví, cuando yo pretendo que mis hijos, a mi hija yo le compré, y yo creo que 10 pares de zapatillas para correr. Claro. Y no usó ninguno, y no los va a usar. Y yo creo que claramente debe odiar correr. Claro. ¿Por qué? Porque ¿sabes cómo? Qué fácil que es darte cuenta que vos trasladás en tus hijos eso que a vos te hubiera gustado hacer. Claro. Y la verdad que... Bueno, perdón, en las canchas, en los partidos de fútbol infantil, se ve un montón de padres furiosos agarrados al que se dice alambrado, puteando, sacados totalmente, insultando, no sé, algo raro hay, o sea, insultando a su propio hijo porque no jugó bien, transmitiéndole quizás todas sus frustraciones, lo poco jugador que fue él y que quiere que sea el hijo o no quiere que sea como, andás a ver, bueno, todo, pero se ve algo que no es saludable, ¿no? En ese contexto. Sí, hay extremos, pero yo creo que yo trataría ahora de, viendo la realidad, centrarme en qué oportunidades, qué espacios estamos generando para que esos chicos puedan elegir. Porque ¿por qué yo voy a elegir por él? Si claramente a los 6, yo siempre digo, y esto lo digo mucho en mi casa, que a partir de los 8 o 10 años ya te das cuenta cómo son las cosas, ya tenés tus gustos, y a veces no los podés expresar, no los podés decir. A mí me pasó al revés, yo tuve la posibilidad de que mis padres me decían todo el tiempo, ¿qué querés hacer? ¿Querés jugar al básquet? Jugar al básquet. Es más, mi viejo quería que yo siga jugando al básquet y no estudie, por ejemplo. O sea, tan como loco como yo, pero voy a esto, es cómo estamos pensando la educación, el diseño de la ciudad, los espacios públicos, las diferentes disciplinas a las que los chicos pueden ir, porque quizás ahora los chicos quieran bailar hip hop, Claro. y si un chico quiere bailar tango, ¿sabés bueno, vos lo sabés, ¿por qué no puede milonguear el chico? ¿Por qué no puede disfrutar de la música? Entonces todas esas cosas yo creo que tenemos que llamarlas esenciales. Vamos a redefinir la palabra esencial, porque yo creo que a partir de ahí, y esto es importante que lo entiendan los padres, que es este punto. El esqueleto, la forma física de un individuo y de un chiquito más todavía, porque es súper moldeable, depende de su componente interno. Vos podés venir con una base genética que te digan, che, qué parecido que sos a tu viejo y a tu abuelo. Está bien, pero después tu forma física se moldea de acuerdo a tus necesidades internas. Esas necesidades muchas veces son emocionales y viscerales, ya que cada víscera de nuestro cuerpo, suena feo víscera, ¿no? Pero corazón, así más tierno, hígado, intestinos, etcétera, los riñones, cada uno de nuestros órganos, y esto que te estoy diciendo tiene nada más que 5.000 años, regula una emoción. Por lo tanto, la combinación entre el componente emocional y nuestros órganos es lo que determina tu forma y es lo que te va a deformar. Y te cuento un dato que no me quiero poner tan técnico. Pero yo necesito agendar próxima charla, por favor, Diego, hablando de esto de las vísceras y de las emociones. Porque ¿Te yo gustó? me estoy imaginando al riñón comandando emociones. ¿Qué? Pará. El miedo, Por favor, el miedo ¿qué? es de los riñones y de las suprarrenales. Y el miedo y el estrés, el miedo es de los riñones y genera una postura. Está la postura de la persona que vive en el miedo, que lo habita todo el tiempo, que no puede salir de ese miedo. Haceme la postura de la persona que... Es una persona, la persona está sifosada, está doblada hacia adelante, ¿sí? está atrapada. Nosotros le decimos que es flexor. Y el músculo psoas, el famoso músculo psoas, lo va a tener muy retraído, así, porque el miedo produce eso. El miedo aprieta todos los músculos flexores, aprieta la mandíbula, ¿sí? Los dientes van a rechinar, y por más que le pongas una plaquita de descanso no hay forma.
el corazón late más fuerte y el pecho está cerrado y tenés un nudo en el estómago y tenés un cagazo bárbaro que cuando te acostumbras a vivir con ese cagazo, tenés la posibilidad de convertirlo en pánico. Y hay una respiración incluso desde el miedo que es a través de la boca, así como cuando te asustás, que haces, esto es lo que pasa, y el pecho empieza a paralizarse, ¿sí? Y la respiración comienza a entorpecerse. Las órbitas de los ojos se expanden, se abren. La transpiración puede suceder, y sobre todo la tensión que sucede en esta zona, manos, hombros y brazos. Esto es. ¿Y qué pasa con los riñones? Bueno, el riñón, como regula esa energía, pensemos que las emociones es energía en acción, ¿o no? Siempre en acción. Es energía pura. El cuerpo está hecho de diferentes energías y la emoción es una energía que vos muchas veces la podés sentir en el cuerpo o no, o a veces la sentís y te acostumbraste y ya te parece normal tener miedo. Yo creo que hoy, como estamos viviendo, hace 8 meses que hay personas que tener miedo es normal, porque ya se hace muy difícil escaparse a eso o interpretar que lo que está pasando no, digamos, también tiene una parte de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, y esa postura hace que esos riñones queden mal ubicados y por lo general descienden. Y con el tiempo ese órgano va a funcionar mal. Y unas glándulas suprarrenales estresadas con el tiempo fallan y el órgano falla. De ahí la importancia de la prevención. Y una persona, a través de su postura, por eso es importante a los chicos mirarle la postura, ver cómo se paran, cómo se mueven, cómo están sentados, cómo juegan. Mirar su respiración, mirar por dónde respiran. ¿Sí? Exacto. La tensión, la relajación de los diferentes órganos del cuerpo. ¿Sí? Y no solo eso, sino que cuando de repente habitan demasiado la emoción del miedo, hay algo que están activando, que vos lo sabés perfectamente, que es el sistema simpático. ¿Sí? Que de simpático no tiene nada, y eso trae un montón de consecuencias, como por ejemplo los ciclos del sueño que no funcionan, la creatividad para los nenes, que es totalmente clave en su etapa de crecimiento, la memoria, el desarrollo sexual, ¿sí? Absolutamente todo eso empieza a quedar bloqueado, ¿sí? Además también de los ciclos del sueño, la memoria sobre todo en la etapa educativa, ¿sí? Donde pareciera que el miedo se va retroalimentando con miedo. Por eso también el sistema educativo es necesario que empiece a modificarse la forma de evaluación, de cómo aprobar, de cómo superarse y demás, ¿sí? Creo que es muy interesante. Tal cual. Y es así, y eso pasa en todos nuestros órganos, porque no está solamente la emoción del miedo. Gracias a Dios hay un montón de emociones, cada una tiene su función, su rol, tiene un porqué, y eso es importante porque cuando vos empezás a ver en la historia clínica del paciente que ese órgano empezó a fallar, quizás ya se estaba enfermando hace un montón de tiempo y nadie le prestó atención, porque nosotros tenemos una mirada muy asistencialista, muy patológica del individuo, es decir, hasta que el tipo no me muestra que el examen de sangre dio que el colesterol estaba allá arriba o que la uremia estaba en tal lugar, ese tipo no está enfermo. Y todos sabemos que la enfermedad es un proceso, es un proceso. La salud es blanco, la enfermedad es negro, pero ¿sabes la cantidad de grises que hay? Y donde el cuerpo te va contando, y en los chicos pasa esto. ¿Y cómo se puede dar cuenta la persona ya adulta de que el cuerpo le está dando señales antes de llegar al resultado del análisis de sangre que fue a hacerse porque ya no daba más del dolor, por ejemplo? Y cómo también, como adultos cuidadores de niños, nos podemos dar cuenta que algo está pasando. Mirá, sin llegar al, mucho tiempo antes del análisis. Exacto. Y mira, lo más importante en un chico es lo que decíamos al principio, el libre funcionamiento, con límites, ¿no? Ahora hubo una época que, viste que con los chicos hubo una época que tenían que dormir boca abajo, después tenían que dormir boca arriba, después tenían que dormir boca abajo. Cuando pasa eso, vos llegás a la conclusión de que no tenemos ni idea cómo tiene que dormir. Pero más allá de eso, lo que sí sabemos es que un chico tiene que tener el libre funcionamiento con su cuerpo y tiene que experimentar. Y el cuerpo, hasta no hace mucho tiempo, estaba prohibido y era tabú. Y tocarse estaba mal. Y se censuraba y la gente se ponía ropa de más y la gente se tapaba y existía toda una censura y no me sale la palabra, pero como una especie de bloqueo
que hacía que nadie pudiera sentir su propio cuerpo. Y a veces había personas que llegaban a una determinada edad y no tenían idea lo que su cuerpo opinaba, lo que su cuerpo sentía de la vida que estaban teniendo. Y eso es algo que yo creo que hoy día, en los últimos años, se le está dando al cuerpo la misma importancia que se le dio a la mente. Hoy cuando íbamos en bici hablábamos de Freud, hablábamos de Jung y qué sé yo. Y vos fíjate que son autores que han quedado, gracias a Dios, han quedado en la historia de la psicología. Gracias a Dios digo porque han dejado un legado gigante, pero cuidado que estamos en el 2020 y los modelos son nuevos. Los chicos que vienen ahora, cuidado que pueden venir sin muelas de juicio, algunos ya no tienen ni pelo, ¿se entiende? Es muy difícil hoy agarrar a un adolescente o un chiquito y ver que tenga pelo porque los modelos van cambiando. Vos, Pela, vos sos un modelo, una versión nueva. Yo soy de antaño, pero vengo bien. Vos sos una versión nueva, vos debes tener ABS y levantavidrio. No, pero digo, las cosas van cambiando. Estamos distintos, claro. Estamos distintos. La palabra que a mí se me representó cuando hablabas esto del bloqueo fue barreras, ¿no? Barreras para experimentar nuestro cuerpo. Voy a Manu. Ya que estás acá, te tengo que aprovechar. Pero me parece que tenés experiencia suficiente como para ir, para haber visto, ¿no? Acaba la pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas se encuentran consigo mismas? Digamos, cuando rompen esas barreras, que aparece el miedo. Está interesante, mira, lo que traes. Voy a empezar a relacionar todo lo que vienen conversando, ¿sí? Como por ejemplo esto del miedo. Me quedó muy marcado el Alguien ejemplo. tenía que venir a poner orden a esta charla y eso que estamos bastante enfocados en el mismo tema y no como el anterior. Que Pero no, está muy bien. Y alguien que nos ayude a nosotros. Claro. Está genial. Sí, también, por Está favor. genial, porque esto que decías vos, Diego, de largás al nenito al agua, ¿sí? Y no sabe respirar abajo del agua y eso le genera miedo. Hay algo que sucede ahí. El nene aprende un patrón emocional, pero sobre todo un patrón, un estado emocional desde el cual va a tomar decisiones. Entonces, ¿sabes qué es lo que sucede? Vos decías, y capaz que le gusta bailar danza, pero ¿sabes qué es lo que aprende? Que él tiene que elegir en presencia del miedo. Entonces, de repente, capaz que no es danza lo que tengo que elegir, es esto otro. ¿Por qué? Porque a mí me obligaron a que nade cuando de repente yo no necesitaba nadar, mi cuerpo no necesitaba este movimiento o yo simplemente no quería. No me sentía en ese momento con las competencias o las habilidades para hacer este movimiento abajo del agua. Pero sí tenía ganas de hacer este movimiento tal vez, de estirarme porque mi cuerpo me lo pedía. ¿Sí? Entonces, los papás sobre todo tienen que ser súper cuidadosos. Tenemos. Todos, tal cual. Al momento de acompañar a sus hijos en las elecciones. ¿Sí? Si quiere hacer danza, si quiere hacer patín, si quiere hacer fútbol o si quiere hacer un deporte que es totalmente nuevo, ¿sí? O si quiere hacer de repente expresión corporal. Ahora, las posibilidades tienen que mostrarse. Las posibilidades hoy que se muestran son muy poquitas, ¿sí? Poca oferta. El abanico de ofertas es pobre, es muy pobre y eso es el punto que por ahí estamos... Pero no es tan pobre como era cuando yo era chica. No, tal cual. No, yo veo que ahora a mi hija la puedo llevar a hockey sobre patines y yo no. Estamos cambiando y los chicos nos están enseñando a cambiar. Sí. Porque vos fíjate que yo cuando hago un grupo de gimnasia kinésica y les doy ejercicios, te doy los mismos ejercicios que vos hacías automáticamente cuando eras bebé. Los mismos, te hago agarrar el dedo gordo, no lo chupás porque no llegás, pero te estirás el dedo gordo porque ya lo tenés un poquito así, etc. Es decir, la respiración de un bebé, cuando todavía nosotros no hemos hecho intervención, es perfecta, es fisiológica. Y a veces lo que hay que recuperar es eso. Hay que recuperar esa fluidez, esa flexibilidad, esa coordinación. Bueno, hasta la respiración le hemos puesto barrera entonces. Tal cual. Es que muchas veces lo que hace falta en la oferta son técnicas de liberación, no de corrección. Hay una autora que es Françoise Messier, que fue una de las kinesiólogas francesas que revolucionó nuestra profesión, que dijo, enseñarle a respirar a alguien es absurdo, es como enseñarle a que le circule la sangre. A nadie se le ocurriría decirle al corazón, ahora sí, ahora no, ahora contraete, ahora no. Y nosotros muchas veces intervenimos en la corrección, ¿sí? En la famosa corrección. Y a veces simplemente, y por lo que decía antemano y lo que veníamos charlando, a veces las cosas están bloqueadas y simplemente hay que liberarlas. Lo que pasa es que el primer cambio
para que nuestros hijos puedan elegir, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que permitirnos que nuestros hijos elijan. Y bancársela después. Sí, permitirse, digamos, es eso. No era el deporte que yo hubiera querido. Pero Sabina, la disciplina, o la carrera. Sí. Hay elecciones de carreras universitarias. O si no quiere estudiar una carrera. ¿Y si no quiere? ¿Y si no quiere? No tiene que estudiar, sí. Claro. Sí. Porque me dijeron mis abuelos que tenía que estudiar y tiene que estudiar. Claro. Y no hay opción. Sí. Hay algo muy breve que te quiero mostrar. Cuando decimos esto de mostrar la oferta, yo creo que también se empieza por casa, esto de mostrar la oferta. ¿Sí? Algo muy cortito. El otro día estábamos en la casa de mi hermano y mi sobrino, 9 años, estaba con la Play jugando solo. Ni pelota nosotros todos en la mesa, ¿no? Entonces como adulto Juan Pedro, vení para acá, dale, vení con nosotros. Y ya un poquito de enojo estaba apareciendo por parte de los padres, ¿no? Como pareciera que los almuerzos van a ser siempre así, él allá y nosotros acá. Y de repente lo que hicimos fue trasladarnos al lugar donde él estaba. Y empezamos a ponernos en su lugar y decir, che, pará, a él le está divirtiendo esto, ¿no? Tal vez nosotros también podamos aprender algo de esto. ¿Terminaron todos jugando a la Play? Pero hacer una invitación, porque fíjate esto, lo que hace el padre es, vení a la mesa, entonces viene a la mesa, que aprende a elegir con disgusto. ¿Te das cuenta? Desde el displacer. Dijimos, Juanpe, este momento está re bueno, estamos toda la familia junta, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿A qué te gustaría jugar? Y no, bueno, podría ser capaz el juego tal, un juego de mesa. Pero él empieza a elegirlo. Claro. Ahora el adulto también tiene que saber jugar a eso y aceptar esas nuevas reglas. Exacto. ¿Te das cuenta? Está Pela. Sabe. Pela está haciendo Pela hace que se señas nos de va todo el tiempo, tipo, pero... que ya no tenemos más, ¿no? Bueno, poquitos minutos para cerrar. Y despedirnos, la verdad que también de este tema, por ahí quedaron algunas cositas en el tintero. ¿Sabés qué tenemos que hacer? ¿Qué? Dejar la puerta abierta para que se siga sumando pasa. gente. Bueno, y capaz ahí que se se sumó pone, gente, Pela, capaz que se pone más Venimos muy divertido. bien. Venimos muy bien. 70 personas. Están contentos, están conformes, ponen A los manitos. aplausos se ha cortado un poquito seguramente, no sabemos si por la internet que tienen en su casa, la nuestra, pero algo Sí, pasó. bueno, había algunas interrupciones, pero bueno, siempre estamos, créanme, estamos trabajando muchísimo para ir mejorando cada vez más este producto. En su momento lo queríamos hacer personalmente, con un salón lleno de gente y interactuar y escucharlos, pero bueno, no se ha podido y de todos modos acá estamos encontrándole la vuelta, estamos encontrándole la vuelta a la manera para concretar eso que teníamos pensado hacer, que es hablar de salud, de cómo poder estar bien, de reflexionar, de preguntarnos por qué de ciertas cosas, y bueno, con invitados que vamos a ir sumando, en este caso Manu, que lo pescamos así y pudo hacer su aporte. Y bueno, y nos vamos. Gracias a todos. Lo van a ver en la semana, queda colgadito ahí la charla para que la sigan y nos vemos el domingo que viene. Nos vemos. Si no hay un programa mejor. No, yo creo que no, pero bueno, ¿Qué vemos. vas a hacer? No sé, sumar algo más, una cervecita, ¿no? Chao. Gracias Novina, gracias Manu. Chao. Chao. De oquedad, de oscuridad iluminada.